En este canal te he contado historias muy perturbadoras, ya sea asesinos seriales de personajes extraños, donde afecta muchas personas, pero la historia de hoy no afectó ni cientos ni miles, sino millones. Tener una ideología diferente. El personaje de hoy no es cualquier personaje. Hoy hablaremos de aquel hombre que se caracterizó por tener una ideología ultranacionalista, racista y llevar a Europa al borde de una guerra, y por poco a su fin. Su nombre, Adolf Hitler. El que quiera vivir, que luche. Y el que no quiera luchar en este mundo de lucha eterna, no merece vivir. Adolf Hitler nace el 20 de abril de un año ya no muy cercano, 1889, en Braunau, una pequeña ciudad de la actual Austria, cerca de la frontera con Alemania. Fue el cuarto de 6 hijos, Alois Hitler y Clara Pauls. De estos 6 hermanos, solo 2 vivieron hasta la edad adulta, Adolf y su hermana Paula, donde su infancia se vería implicada por detalles que lo irían marcando en su vida profundamente, para convertirse en el monstruo que fue, o mejor dicho, en el líder del partido nazi o dictador alemán que tú conoces, pero no profundamente hasta el día de hoy. Ihr müsst euch schon in jüngsten Jahren zu diesem Begriff der Ehre bekennen. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas, donde era muy autoritario y severo, teniendo realmente una relación muy complicada con su hijo Adolf, donde se presentaría episodios de violencia física y lo peor de todo, emocional. Por otro lado nos encontramos con su madre Clara, una mujer muy afectuosa, sobreprotectora, lo que hacía que Adolf constantemente estuviera con ella. Era un niño muy unido a ella. La familia Hitler, por diferentes cuestiones de trabajo del padre, era muy común que se mudaran, lo que provocaría que Adolf tuviera una infancia más bien inestable, sin una base de amigos duradera. Normalmente era un niño con buenas calificaciones y bastante talentoso, pero había un problema. Su padre quería que siguiera una carrera en administración pública y aquel niño llamado Adolf Hitler quería ser artista. Este tipo de cosas lo marcarían. La relación entre Hitler y su padre normalmente era muy conflictiva, ya que Alois tenía unas expectativas muy claras para su hijo, que siguiera sus pasos en aquel servicio civil, pero aquel niño Hitler de ninguna manera cambiaba esa labor por el arte que tanto le gustaba, lo que lo alejaba de ese camino que su padre había trazado para él. Su padre moriría en el año 1903 cuando Hitler tan solamente era un niño de 13 años. Después de su muerte no cambiaría mucho, seguiría con los mismos desinterés por la carrera convencional, pero lo siguiente que te voy a contar sería una de las cosas que lo marcarían para siempre. Uno de los eventos más traumáticos para Hitler es cuando su madre muere cuando él tan solo tenía 18 años, y ver cómo un cáncer de mama la consumía poco a poco hasta darle la muerte, dejando a Hitler totalmente devastado, ya que era el único apoyo y cariño que ha recibido en toda su infancia y toda su adolescencia, su madre. Lo que colocaría un antes y un después en la vida de un desconocido de momento, Adolf Hitler. Después de la muerte de su madre, Hitler se va a Viena, con aquella esperanza de ingresar a una academia, la Academia de Bellas Artes, donde no sería rechazado una, sino 2 veces, en el año 1907 y en el año posterior, 1908, donde tal vez hubiese sido aceptado, hubiera cambiado la suerte de millones de personas. Y donde claramente este sería el otro de los sucesos que lo afectaría de por vida, ya que era un duro golpe para aquel niño que quería ser artista desde su niñez. Después de esto, a Hitler le quedó una sola opción: sobrevivir con pequeños trabajos y vendiendo acuarelas, para sobrevivir en su día a día. Hasta este punto de la historia, y teniendo en cuenta que la psicología de este tipo de personajes puede ser un poquito compleja, es una persona que desde niño nunca sintió el apoyo de su padre. La única persona que le brindó ese apoyo incondicional fue su madre, y ya no está, por una enfermedad. Y el único sueño que tenía desde niño fue rechazado no una sino 2 veces por esa academia que consideraba tan importante, lo cual solo queda decir que aquí empezaremos a presenciar la más baja caída del inframundo que puede tener un ser humano mentalmente. En esa parte de la vida de Hitler empezaría a desarrollar ciertas ideologías políticas y racistas que lo acompañaría y lo expresaría en su partido nazi. Mientras Hitler está en la pobreza, quedándose en albergues para indigentes, estos años difíciles contribuyeron a que Hitler tuviera ese odio hacia la sociedad y tener ese odio especialmente por los judíos.
quienes empezarían a culpar por sus problemas personales y por los de Alemania. En el año 1914 empezaría la guerra más conocida en todo el mundo, conocida como la Primera Guerra Mundial, donde veríamos a un soldado raso llamado Adolf Hitler en el ejército alemán, lo cual sería herido un par de veces durante la guerra. Pero en el año 1918, cuando Alemania se rendía y Hitler estaba recibiendo conmemoraciones, él solo tenía una cosa en su cabeza. En lo más fondo de su cabeza se decía que la rendición de Alemania era una traición por los políticos y los judíos. Después de la guerra, Hitler se uniría a un partido político, los trabajadores, en el año 1919, lo que se convertiría en el Partido Nacional Socialista, o más conocido como el Partido Nazi. Hitler, por sus habilidades al momento de hablar y por su gran carisma, se volvería en el líder de este partido político, el cual era un partido político relativamente nuevo en Alemania. En el año 1923 se formaría un golpe de estado, en el cual estaba conformado por Adolf Hitler, el cual fue totalmente fallido, conocido como el Putsch de Múnich, el cual Hitler fue arrestado y con ello sentenciado a prisión. Durante su tiempo en la cárcel haría algo que llamaría mucho la atención, lo cual fue que escribió un libro llamado Mein Kampf, traducido al español que no sabemos alemán como yo, Mi lucha. Un libro donde se combinan diferentes detalles importantes como su autobiografía y lo más importante de todo, donde daría a mostrar a Alemania por primera vez sus pensamientos e ideología política, donde en resumidas cuentas el libro trata de mostrar su odio a los judíos y mostrar sus intenciones de expandir el territorio alemán, garantizando el espacio vital para la población alemana, increíblemente llamando la atención escucha bien, formando sus primeros seguidores. Racially pure were better than anyone else. Por cierto, si te está gustando el video, no olvides en suscribirte. Tras su liberación, Hitler tenía algo claro, el cual era reconstruir su partido político nazi y con ello expandir su base de apoyo, utilizando estrategias psicológicas bastante interesantes para la época, como la propaganda y el control de masas, donde ganaría muchos seguidores. En 1933 Hitler daría un paso enorme, el cual es nombrado canciller de Alemania, y con ciertas estrategias políticas y violentas consolidó su poder, el régimen totalitario. Aquí ya hay un Hitler que tomó todas las riendas del país y con ello la ideología y creencias, escucha bien, de millones de personas, donde se empezaría a formar lo que todos conocemos. Una vez en el poder, Hitler implementó políticas expansionistas y agresivas. Rechazó el Tratado de Versalles, que había impuesto duras sanciones a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, y comenzó a rearmar el país. En 1938 anexó Austria en lo que se conoció como el Anschluss, y luego ocupó Checoslovaquia. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadiría a Polonia, lo que desencadenó, como todos conocemos, la Segunda Guerra Mundial. Dos días después, el Reino Unido y Francia le declaran solamente una cosa a Alemania: la guerra. De algo de tener en cuenta es que la invasión a Polonia se hizo con una nueva estrategia militar, la cual era llamada como Guerra Relámpago, que consistía en ataques rápidos utilizando tanques, aviones y tropas motorizadas. Durante la guerra nos encontraríamos con diferentes victorias muy importantes para los nazis, donde ocupan diferentes países como Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y Francia. En 1940. En 1941 Alemania decide invadir a la Unión Soviética, donde habían violado un pacto que habían tenido con los soviéticos años anteriores. La invasión al principio fue totalmente un éxito, pero por diferentes cosas como el tiempo, la resistencia soviética, el invierno y el exceso de estiramiento de las fuerzas militares nazi, lo que provocaría solamente una cosa: ralentizar el avance. Hasta este punto hemos hablado de la niñez de Hitler, de su familia, de ciertas partes de su ideología, de ciertos sucesos, pero falta una de las cosas más importantes, que incluso se podría decir que fue lo más macabro y que marcó millones de personas: algo llamado el Holocausto. El Holocausto ha sido sin duda alguna uno de los eventos más terroríficos, horribles y genocidas de la historia, donde se haría desde 1941 a 1945, el cual se hacía con un solo objetivo, como objetivo exterminar todos los judíos
de toda Europa, junto a otros grupos que los nazis consideraban indeseables, y donde la siguiente cifra que te voy a decir seguramente te dejará con la boca abierta. Se estima que alrededor de 6 millones de personas murieron en el Holocausto. Me gustaría traer un video a fondo hablando sobre el Holocausto en este canal, pero lo haré para después. En el año 1943, la guerra tendría un cambio notorio, donde la fuerte Alemania ya no era tan fuerte. Una batalla que ocurrió en 1942-1943, que se llamaba Stalingrado, fue una de las batallas más decisivas en la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas soviéticas logran detener y derrotar a las fuerzas nazis. Este enfrentamiento, por ser caracterizado por tener gran número de bajas y por tener una gran brutalidad, marcó un punto de inflexión en el frente oriental, debilitando todas las tropas nazis y cambiando el curso del conflicto a favor de los aliados. Y después de esto se notaría como las tropas alemanas empezarían a disminuir y las fuerzas de los aliados empezarían cada vez a entrar por diferentes lados del país, y con fuertes bombardeos empezarían a devastar con cada una de las ciudades alemanas. Y el 30 de abril de 1945, en esos momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, con las fuerzas soviéticas avanzando sobre Berlín y claramente una derrota de Alemania inminente, Hitler decide quitarse la vida en un búnker subterráneo que él tenía, conocido como el Führerbunkер, ubicado bajo la Cancillería de Reich, donde Hitler se suicida al lado de su esposa, Eva Braun, con la cual se había casado el día anterior, el 29 de abril de 1945.